Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición nuevamente estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, pues como siempre le he dicho, también es una grande responsabilidad. Y bueno, pues vamos a continuar. Sean todos bienvenidos. Vamos a proseguir con estas pequeñas enseñanzas. Y pues saben, ¿verdad? Que el propósito es sustraer algunos principios, mejorar nuestra vida de igual manera, porque el Señor viene pronto y tenemos que pues cambiar nuestra forma de vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, todo aquello, ¿verdad? Que implica, ¿verdad? El parecernos al Señor. Y bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Es un tema, pues realmente de mucha reflexión, porque pues Dios es bueno, Dios es bueno, es misericordioso, pero también el Señor es un Dios que, dice la Escritura, no por siempre contenderá mi espíritu con el hombre, es decir, que Dios es muy paciente, pero también llega un tiempo, un límite que el Señor tiene que actuar de una manera distinta, una manera fuerte, de una manera, pues emitir juicios, ¿verdad? Emitir juicios tanto a sus hijos en cuestiones pues de pedir cuentas de la actitud y de cómo nos comportamos, pero a quienes no conocen del Señor, pues es un juicio que va para una consecuencia eterna, una consecuencia pues que ya no hay vuelta atrás, y mientras estemos aquí con vida, pues tenemos la oportunidad de cambiar todos nuestros pensamientos y todo pues que agrade al Señor, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar. El título de esta enseñanza es El fuego de Dios. Vamos a ver pues cómo Dios es en su misericordia, nos da muchas oportunidades. Y bueno, pues lo contrario a lo que muchos puedan decir, ¿verdad? Que la vida cristiana no tiene aflicciones. Seguramente han escuchado o les han predicado, ustedes han predicado o hemos recibido también las enseñanzas en que Dios es bueno, Dios es misericordioso, y que les decimos a las personas, ¿sabes qué? Pues entrega tu vida a Cristo, entrega tu vida al Señor, Dios va a resolver tus problemas, Dios va a quitar tus aflicciones, tus tristezas, Dios va a sanarte de una enfermedad, Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida, ¿verdad? Eso seguramente, y digo, en mi caso anteriormente yo lo hacía así porque así había yo sido enseñado, y sé y tengo por seguro que también algunos de ustedes que nos ven, pues lo hayan hecho también, y otros más que hayan recibido esa misma enseñanza también. Pero bueno, contrario a eso, la palabra del Señor dice que no vamos a estar exentos de las aflicciones, no vamos a estar exentos de los problemas, de las pruebas, de las persecuciones. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, dice de la siguiente manera: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El contexto es que el Señor pues está explicándoles, ¿verdad? El Señor está por ascender, está diciéndoles, ¿saben qué? Pues yo voy a ser ya crucificado. Entonces los discípulos pues dicen, Señor, pero pues entonces, ¿qué va a pasar con nosotros, verdad? Y seguramente se afligieron al saber que su Señor, su Maestro, ya no iba a estar entre ellos. Pero el Señor pues les dijo, ¿verdad? Esa parte dice, pues para que en mí tengáis esa paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dice el Señor, dice, confíen, yo he vencido al mundo. Y bueno, pues vemos que es una verdad absoluta. Aquí no hay de excepciones. Si el Señor no, el Dios Padre Todopoderoso no aceptó a su Hijo, no le dio esa preferencia también, ¿verdad? Como su Hijo amado, y pasó por aflicciones, ¿cuánto más nosotros somos mortales, somos pecadores, le hemos fallado al Señor? Pues tendremos que pasar por esas aflicciones, por muchas cuestiones, ¿verdad? Ya sea por consecuencia de nuestros pecados, pero también como cristianos, como hijos de Dios, de igual manera vamos a sufrir todo esto. Se define de esa manera, ¿verdad? En presión, tribulación, angustia, persecución, y su sentido es como el sentido de ir por un camino y que se vaya haciendo angosto, 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 hasta sentir una presión. Eso es a lo que define, ¿verdad? Ser presionado, ir por un camino, pero que se vaya reduciendo, se vaya angostando, de manera que nos va oprimiendo, nos va
de cierto modo asfixiando también. Eso es a lo que define o a lo que se refiere esa palabra. Pero sabemos también, entendemos que todas esas aflicciones, todos esos problemas, esas persecuciones, esas pruebas, tienen un propósito. Dios es un Dios de propósitos y debemos de entender que esa prueba o esa aflicción tiene un sentido, pues es una prueba, pero también es para ayudarnos, ¿verdad?, a cambiar o a reflexionar en muchas áreas de nuestras vidas. Vamos a ver, pues, algunos de los propósitos que el Señor tiene, tomando este, este contexto que acabamos de dar en cuanto a la aflicción, en cuanto a las pruebas que tenemos en nuestras vidas. Y bueno, que como punto uno, digámoslo así, este, podemos darnos cuenta que el Señor usa nuestras pruebas para sacar a la luz algunas áreas de nuestras vidas que debemos cambiar o que no hemos cambiado en su totalidad. Esto es porque el Señor, pues, por medio de ello, hay muchas áreas que nosotros, pues, digamos, no hemos dejado, y por medio de esas aflicciones podemos nosotros también darnos cuenta que a veces en el corazón del hombre existe un ídolo, lo podemos llamar así un ídolo porque pues a lo mejor somos practicantes de un pecado grave o cualquier tipo de pecado que estemos practicando y que no lo queramos dejar. O sea, sabemos que hacemos mal, pero lo seguimos teniendo en nuestro corazón, ya queda arraigado y entonces llegamos a ser un ídolo de ello. Y un ídolo porque sabemos que ese pecado nos va a satisfacer o nos satisface en nuestra carne, en nuestra humanidad, en la misma concupiscencia que hay en nosotros, ¿verdad? A lo mejor hay una práctica de pecado, muchas veces puede ser a lo mejor la lujuria, a lo mejor la pornografía, puede ser a lo mejor el mentir, que sabemos que no es correcto, pero lo usamos ya en una practicidad y eso se puede volver un ídolo en nuestros corazones. Entonces, la aflicción sirve para eso, para descubrir lo que hay en nuestros corazones, para corregir, para cambiar, pero también puede servir para activar otras cosas en nosotros. Puede ser que a lo mejor nosotros tengamos, o por decirlo, la fe, ¿verdad? Tenemos fe, o Dios nos ha dado una medida de fe, y por medio de la aflicción es como Dios quiere activar esa fe, como Dios quiere que nosotros ejercitemos esa fe, y como, bueno, pues en medio de esa aflicción rogamos, pedimos, suplicamos al Señor, tenemos esa confianza en que Dios nos va a sustentar, nos va a guardar, nos va a proteger, y Él, pues, de cierta manera está haciendo que nosotros pongamos, digamos, ejercitemos esa fe. Y como la fe puede haber otras muchas cosas, ¿verdad? Como dice en la escritura, ¿verdad? Del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu entonces puede ser la paz, la paciencia, la bondad, la misericordia. Puede que esas aflicciones también sean que reactiven o que fortalezcan esas áreas de nuestras vidas que quizás están débiles, están debilitadas, pero que Dios pues lo usa de cierta manera para poder nosotros también mejorar en ello, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que Dios trabaja en esa parte de nuestro corazón y hay una palabra del Señor. Vamos a ver cómo es como lo hace el Señor, ¿verdad? Cómo trata con nosotros en esta área de nuestras vidas. Voy a leerles en Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Vemos, es algo fuerte lo que declara Dios en su palabra. Habla de fuego y habla de martillo. El fuego sabemos que hace, ¿verdad? Hace arder. El fuego consume. El fuego también debilita, ¿verdad? El fuego debilita los metales, debilita, quema, consume, ¿verdad? El fuego. Y el martillo, ¿qué es lo que hace? Pues golpea. Eso es como trabaja de esa manera el Señor, que más adelante vamos a verlo de una distinta manera, con una pequeña reflexión, una pequeña enseñanza. El punto número dos, Dios usa las aflicciones para formarnos a la imagen de su Hijo. Así es que todo lo que no se parece a su Hijo Jesucristo necesita removerlo, necesita Él quitarlo. Y esas cosas que sí van conforme a su propósito muchas veces son débiles, es lo que les decía, y el Señor los quiere reforzar, las quiere fortalecer. Entonces, podemos entender que la tribulación nos ayuda a dejar esos ídolos que ya habíamos mencionado, que hay en nuestros corazones, o esa misma tribulación también nos ayuda a ejercitar. Entonces, Dios es tan bueno y es tan misericordioso
que la tribulación no la envía solamente por enviarla. La tribulación, la prueba, lo podemos asimilar esa prueba como el fuego, que es lo que Dios hace. Entonces, ese fuego pues realmente no es para consumirnos, ¿verdad? Ese fuego es para purificarnos. Les voy a leer en Romanos 8, 28 y 29. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Entonces vemos que por medio de esos pasajes podemos notar el por qué Dios permite esas pruebas, ¿verdad? Esas tribulaciones. Les voy a exponer esta ilustración recordando el libro el pasaje de Jeremías que habla de fuego y de martillo. ¿Cómo es como Dios quiere hacernos a la imagen de su Hijo, verdad? Que vimos en este punto número 2, que usa las aflicciones para formarnos a la imagen de su Hijo. Vamos a ilustrarlo de las siguientes maneras. Vamos a suponer que hay un artesano. Es un artesano que él pues tiene un metal precioso, puede ser oro, puede ser plata, puede ser cobre, y es una masa, ¿verdad? Una masa de ese metal. Y él lo que quiere es elaborar un plato o quiere elaborar una charola. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Sabemos, ¿verdad? Lo que hacen. Ellos lo toman y lo meten al fuego. Sabemos que el fuego purifica porque separa metales. Es como se saca el oro puro, ¿verdad? Saca algunos metales que no están mezclados con el oro, pero el fuego hace esa separación. Entonces meten esa materia prima, la meten al fuego y al sacarla, pues va al rojo vivo, pero ya queda debilitada de cierta manera, por decirlo así, queda debilitada. ¿Y qué es lo que hace? Martilla. El artesano martilla hasta expanderlo, ¿verdad? Expander ese metal, esa bola, ¿verdad? De metal, esa materia prima, y la expande. Después de hacerlo, lo vuelve a meter al fuego y le vuelve a dar y le a dar con el martillo. Entonces lo llega a darle la forma que él desea. Al terminarlo o al ver él que esa obra que él ha terminado o que ha hecho le gusta o es a la idea que él tiene, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues él va a esa charola, la mete en una pulidora o en una almohadilla y empieza a pulir. Hace ese pulido y al terminar de pulido, al terminar de ser ya troquelado, martillado, pulido, queda una obra de arte, queda algo, puede ser un objeto muy valioso. eh, ¿Y qué pasa? Queda brilloso, queda flamante, queda hermoso. Entonces, podemos tomar ese objeto y ponerlo frente a nosotros y podemos reflejarnos en él. Es como, quedaría como un espejo, ¿verdad? Entonces, es una ilustración que les pongo porque es algo como lo que hace el Señor, ¿verdad? Nos mete al fuego, nos mete a la prueba y después nos martilla para darnos la forma que Él quiere, para quitar las impurezas y para darnos esa forma. ¿Cuál forma? La de su Hijo Jesucristo. Pero al final de pulirlo, al final de terminarlo y de pulirlo, al nosotros tomar esa charola o ese plato y ponerlo frente a nosotros, pues no seremos nosotros los que nos reflejemos, sino Jesucristo. Entonces Jesucristo tiene que reflejarse en nosotros. ¿Y cómo se puede lograr? Bueno, precisamente de esa manera, ¿verdad? El Señor empieza a tratar con nosotros por medio de las pruebas, de las tribulaciones. Por eso dice el pasaje y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito, al propósito del Señor, ¿verdad? De los llamados, de los escogidos que somos nosotros. Entonces, le damos muchas gracias al Señor porque Dios es bueno. Pareciera que nos mete en un fuego en el que vamos a ser consumidos, pero realmente es un fuego que nos purifica, es un fuego que nos ayuda a formarnos a la imagen de Jesucristo. Veamos otro punto, serían el tercero, este sería el último punto. De muchos más que hay, solamente vamos a tomar estos tres. Y el tercer punto es que las tribulaciones también demuestran quiénes son de Dios, es decir, demuestran quiénes son verdaderos hijos de Dios. Y esa es la verdad. Cuando alguien profesa ser cristiano, pero no se pero bueno, digamos, profesa ser cristiano, pero se aparta de él cuando llegan las pruebas o las tribulaciones, está demostrando que no es lo que él está profesando, porque la tribulación manifiesta quiénes son realmente de Cristo. Vamos a leer Mateo 13, del 3 al 8, que dice así. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar.
y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces este pasaje es claro, ¿verdad? La palabra del Señor es la semilla, simboliza esa semilla, es puesta en el corazón, es sembrada en el corazón del hombre. Pero como el mismo pasaje o en la misma parábola más adelante, ¿verdad? En el libro de Mateo, el Señor le explica a los discípulos y les está haciendo muy claro. Pues dice que él dice, siembran y parte cae junto al camino y vinieron aves y la comieron. Y dice, ese es el diablo que quita la palabra porque no fue arraigada, quita la palabra, ¿verdad? Del corazón del hombre. Otras, pues caen en pedregales, no hay mucha tierra, es decir, no hay un fruto, no hay una entrega total al Señor, no se avientan raíces, pero como no hay profundidad, entonces sale el sol y se quema. Y dice que parte cayó entre espinos, esos crecieron y la ahogaron, salen los problemas, salen las tribulaciones, salen las persecuciones, ¿y qué pasa? Pues la persona se desanima y se vuelve atrás del camino del Señor. Este versículo es claro, no todos son hijos de Dios. Hay muchos que se dicen cristianos, cristianos católicos, cristianos eh, testigos de Jehová, todo el mundo se llama cristiano, pero realmente, ¿quién es un cristiano? Un cristiano es un pequeño Cristo, alguien que refleja a Cristo, alguien que reconoce a Cristo como Dios, como Salvador, alguien que reconoce al Espíritu Santo como Dios y como quien es el que nos redarguye a nosotros, quien redarguye de pecado, quien está también intercediendo por nosotros delante del Padre y el Padre, el Todopoderoso, que es Dios mismo. Pero bueno, para muchas mentes es difícil comprender esto, que, bueno, para una mente natural realmente es incomprensible, por eso cambian muchas doctrinas, pero todo eso sabemos que Dios lo usa también para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad del Señor, arraigarnos en el camino del Señor. Fíjense que la peculiaridad, ¿verdad?, de las palmeras, las palmeras están en las costas y es muy difícil que un viento o un huracán las desarraigue. Sí vemos que hay algunas que están, pero la mayoría están de pie. ¿Por qué? Pues porque ellas tienen una profundidad de raíz, ellas entierran sus raíces hasta encontrar agua, encontrar ese alimento que puede nutrirle. Y si no le encuentran, ellas extienden sus raíces hacia los lados hasta poder anclarse con algún otro árbol, la raíz de algún otro árbol, para sustraer de él el agua y los nutrientes que está tomando aquel otro árbol. Entonces, es tanto su anclaje que es muy difícil desarraigarlo. Y no solo eso, sino que tiene la peculiaridad de que cuando una palmera va creciendo y le ponemos un contrapeso, está torcido, pero esa crece. Y al momento de quitar el contrapeso, lo que hace la palmera es ponerse nuevamente erguida. Entonces, a diferencia de cualquier otro árbol, es de que los otros árboles le ponemos un contrapeso y crecen chuecos y ya no pueden enderezarse, pero la palmera no. La palmera tiene esa peculiaridad y cuando vienen los vientos, que los podemos tomar como los problemas, como las tribulaciones, ¿qué es lo que hace la palmera? La palmera se inclina y es como un rompevientos. Pasa el aire y no le desarraiga precisamente por eso, porque la palmera es flexible. Se deja llevar o se inclina hacia donde va el viento. ¿Y qué hace? Y que el viento pasa y realmente no puede derribarla. Lo contrario a otro tipo de árboles que son rígidos, llegar los vientos, pues no hay nada que pueda romper, ¿verdad? Ese viento, ¿y qué hace? Las desarraiga. Entonces, seamos como una palmera, hermanos, seamos así, que seamos entendidos, arraiguémonos también en la palabra del Señor. Vamos a ver ahora algún aspecto. Dios es fuego consumidor. En el libro de Hebreos 12:29 dice así: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vemos que Dios es fuego consumidor, pero también es un fuego restaurador, es decir, que no consume. Por ejemplo, ¿no? Recordemos cuando Moisés vio la zarza, la vio ardiendo, pero dice que no se consumía y eso le llamó la atención a Moisés. Y al acercarse le dijo el Señor, no, quita tu calzado porque estás pisando tierra santa. Entonces, obedeció Moisés y lo hizo así.
Pero qué curioso, ¿verdad? Ver fuego que no consuma. Normalmente vemos fuego y es porque está consumiendo una casa, está consumiendo un bosque. Hay hectáreas enteras, ¿verdad? Un pequeño fuego puede consumir, pero Dios tiene ese poder de dar ese fuego, pero en el sentido de purificación. ¿Y qué es esto? Que Dios lo que hace es de que quema el pecado, quema las impurezas, pero no destruye a la persona o a un objeto, en este caso como la zarza, ¿verdad? Vamos a leerlo en Primera de Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la palabra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, que el fundamento es Jesucristo, los mandamientos, ya está todo puesto, y sobre de ellos edificaron los apóstoles, a quienes se les dio, se les confió y se les encomendó llevar la palabra del Señor. Y ellos dieron su enseñanza, y sobre de esas enseñanzas nosotros como cristianos estamos reedificando. Pero si reedificamos mal, cuando venga la prueba, no solo en nuestras vidas, sino a quien le prediquemos, a quien le enseñemos, cuando vengan las pruebas, ahí se va a manifestar si enseñamos bien o no enseñamos correctamente. Ese es el sentido de este texto. Ahí se va a manifestar. Ahí se va a manifestar cuando nosotros demos una enseñanza teológica, una enseñanza conforme a las escrituras, los mandamientos, los estatutos, las doctrinas. Ahí es donde se va a ver si fuimos buenos maestros o buenos discípulos o discipulamos correctamente. Ahí es donde se va a ver. Entonces, este pasaje es muy interesante porque dice que precisamente el fuego lo va a declarar, ¿verdad? La manera, es decir, si nosotros enseñamos o fuimos enseñados también con buenas doctrinas, podemos tomarlo como el oro, como la plata, como piedras preciosas. Pero las que son incorrectas, las que no son conforme a la escritura, se pueden entender como madera, heno, hojarasca. ¿Qué pasa cuando los metemos al fuego? Pues se va a manifestar cuál es una piedra preciosa, una piedra valiosa y cuál no. Entonces, eso debemos nosotros entenderlo, debemos comprenderlo, practicarlo en nuestras vidas y hacernos un autoanálisis. Realmente podemos nosotros ir a los pies del Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que hay mal en mí? Consúmelo con ese fuego purificador, consume mi pecado, consume a lo mejor eh, no sé, las malas palabras, la mentira, consume en mí todo lo que haya yo hecho un ídolo, ¿verdad? A lo mejor la pornografía puede ser, a lo mejor puede ser el adulterio, la fornicación, muchos pecados que puede haber y pedirle al Señor que nos ayude, que lo consuma y pues cuando venga la prueba, realmente si somos de Cristo, ese día va a ser declarado. ¿Por qué? Pues porque en la misma tribulación, las mismas aflicciones van a hacer por de manifiesto quiénes son hijos y quiénes son hijos. Entonces, tenemos que pedirle al Señor esta parte. Y ahora es el peligro de un incendio, este puede ser otro aspecto. Entonces, es una advertencia realmente de ser probados sin el entendimiento correcto o la actitud correcta. Hemos visto que Dios no prueba con fuego con el objetivo de destruirnos o de consumirnos, sino que lo hace con el propósito de consumir el pecado que hay en nosotros. Sin embargo, pues si no entendemos esto y no entendemos la actitud correcta, podemos ser lastimados o quemados de más, por decirlo de una manera, ser quemados de más en la prueba. Esto en el sentido, pues que cuando no hacemos caso a un llamado de Dios, a una corrección de Dios por medio de la tribulación o prueba, pues sufrimos las consecuencias de volver a pasar esa misma aflicción o esa misma prueba hasta que seamos hallados con humildad, que hayamos nosotros reconocido nuestro pecado, que hayamos nosotros corregido ese error. Yo creo que a todos nos ha pasado, en lo personal me ha pasado que he tenido que pasar prueba tras prueba tras prueba y en el mismo sentido. ¿Por qué? Pues porque no había yo aprendido y en otras cosas que todavía me falta corregir,
otra vez el Señor una prueba más y una prueba más, y todo esto va a ser lastimoso para mí o para usted que le está pasando algo similar. Entonces tenemos que hacer caso al Señor cuando Dios nos habla en esta parte, ¿verdad? Y también, bueno, pues como hemos sido limpiados por el pecado, por la sangre de Jesucristo, y cuando nos acercamos a ese fuego, son los pecados los que están siendo consumidos por ese fuego y no nosotros. Pero no es sabio, de veras, no poner atención a ese fuego, hermanos, amigos que nos pueden ver, porque a pesar que el fuego consume los pecados y no a los hijos, los que no han hecho una decisión por entregar sus vidas a Cristo serán consumidos por la eternidad con ese fuego eterno, un fuego consumidor. Les voy a leer el Apocalipsis 21:8 y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, por ello es que cuando entregamos nuestras vidas a Cristo somos transformados o debemos ser transformados y limpiados para que cuando lleguemos a su presencia, Dios nos llame a su presencia, bueno, pues podamos entrar, ¿verdad? Y cómo, pues ya corregidos, ya las impurezas han sido consumidas por el fuego restaurador, el fuego purificador del Señor, y es así como somos limpiados, y es la única manera, hermanos, de poder llegar a la presencia de Dios. Jesucristo es el Señor y Salvador de todo aquel que le reconoce y que entrega su vida como un esclavo para el servicio de su amo, en este caso Jesucristo. Si tú no has entregado tu vida al Señor, te invito a que lo hagas, que hagas esta oración de fe, esta oración para que Dios te perdone por tus pecados. Y si tú y yo, que ya estamos, somos del Señor, aún ya trabajamos en la obra del Señor, pero hay pequeñas cosas que aún no corregimos, hay que pedirle a Dios que sea Él quien nos esté restaurando y quien esté consumiendo con ese fuego purificador lo que hay en nuestros corazones y que tomamos como ídolos y que no lo queremos dejar ir. Yo platicaba con un hermano que me conmovió mucho. Platicaba con él en estos días y le decía, le digo, se ve muy animoso, hermano, para trabajar. Y me dijo, no, hermano, estoy muy pensativo, dice. Le digo, ¿por qué, hermano? Dice, pues es que acabamos de terminar unas clases en el instituto y tuve una reflexión. Dice, y el hermano ya con lágrimas en los ojos y dice, le he fallado mucho a mi Señor. Le he fallado mucho a mi Señor, dice, y yo me siento mal por estar fallándole. Hermanos, fue una acción, hermanos, fue un momento que me estremeció de igual manera y me hizo reflexionar. ¿Cuántas veces ignoramos? Hablamos mal de un hermano, hablamos mal de un pastor, hablamos mal de tal, nos creemos que sabemos más que muchos, nos sentimos superiores a otros, el orgullo está en nuestros corazones, nos sentimos que somos nosotros los que sabemos o debemos estar ocupando un lugar o un servicio. Eso, hermanos, es un orgullo que debemos pedirle al Señor que nos quite de nuestros corazones porque le estamos haciendo un ídolo para nosotros. Y si no reaccionamos, hermanos, y si no nos afligimos por un pecado mínimo, hermanos, mínimo, es porque nuestro corazón empieza a endurecerse. Si yo tomo algo que no es mío, o si fuera un peso, hermano, que no me pertenece, y yo lo paso por alto, digo, ay, es un peso. Ahorita es un peso, hermano. ¿Al rato qué va a ser? Si yo volteo a ver a una mujer y digo, ay, nada más fue de pasadita, y si no lo corrijo, hermano, ¿al rato qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Si yo no dejo de hablar de un hermano, ay, pero pues es que él, pero si no lo dejo de hacer, ¿qué va a pasar después, hermanos? Que el orgullo no llene nuestro corazón, sino el amor de Cristo, y que el fuego purificador, Señor, nos limpie de ese pecado, hermano. Espero que sea de reflexión, espero que sea de bendición para tu vida, lo ha sido para mí, lo es para mí de igual manera. Y bueno, pues oremos al Señor, hermanos, pidámosle de todo corazón, hermanos, en tu lugar secreto. Humíllate al Señor, llórale al Señor, pídele que haga que te duela ese pecado que tú consideras mínimo o como nada, que te duela, hermano, en el corazón, para que cambiemos nuestra vida, nuestra actitud y nuestros pensamientos, hermanos, que sean todo dirigido al Señor y que todo lo nuestro le dé la gloria a Dios. Y bueno, pues continuemos, hermanos, escudriñando las Escrituras, que es la única manera en la que podemos aprender más del Señor. Digámosle al Señor, pues, que nos ayude a eso. No dejemos, hermanos, de leer, de escudriñar, de orar, hermanos, porque el Señor viene pronto. Y bueno, pues, qué gusto, hermanos, poderles haber compartido esta parte.
esto que el Señor puso en mi corazón. Y bueno, pues esperando que sea esa de bendición, grande bendición, hermano, para ustedes y para mí. Entonces, pues nos vemos la próxima, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y estaremos orando, hermanos, para que Dios nos ayude a la iglesia del Señor a poder vivir conforme a su voluntad. Que Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde y si el Señor quiere, nos vemos para la próxima. Bendiciones.